Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Se está entendiendo? Andrea, Ariel. Doctor, sí, se lo escucha. Muy bien, está bueno que me escuchen. ¿Se entiende el tema? Sí, doctor, ¿se entiende? Ya, ok. Muy bien. Les decía que también es importante referirnos a ciertas situaciones que se presentan, que se han presentado también a lo largo de la historia, donde se hace uso de la fuerza para un determinado fin. Entre estos están las guerras de liberación, como su nombre lo dice, ¿no? Eh, Años atrás, estamos ya cerca de un bicentenario, éramos parte nosotros de un estado como una colonia, pero muchos territorios acá en América han tomado la decisión de que de liberarse de un estado tal vez que ejercía soberanía, dominación sobre este territorio y de que tal vez en ese momento la población que vivía eh, no recibía el trato, el respaldo o el apoyo como debería ser de un Estado al que pertenece. Entonces, toman la decisión ciertos líderes en ese entonces de encabezar una revuelta para lograr una independencia, liberarse de un Estado, ¿no? Decíamos que eso ocurre prácticamente en América y se van gestando nuevos Estados. Tomaba ese ejemplo porque está más contextualizado lo que sabemos con nuestro país, pero también en Europa, estamos viendo también en África, en estos últimos años se van dando situaciones de liberación. Algunas colonias que todavía se mantenían van tratando de liberarse de ese Estado que los somete. Esto es Estado que tal vez los ha colonizado como tal y se van generando estas movilizaciones internas con esa finalidad de liberarse, de constituir su propio Estado en ese territorio. También nosotros escuchamos y hablamos de guerras civiles, ¿no? Lastimosamente se dan las guerras civiles. El nombre nos hace referencia a conflictos que se van dando entre personas, entre particulares, donde está, no existe la participación de las fuerzas armadas de los estados, ¿no? Se van dando conflictos entre particulares y hace un momento hablábamos de las intervenciones humanitarias que han sido en su momento también justificadas. Por un lado, existe una incongruencia, ¿no? La doctrina prohíbe que se apoye o el apoyo de terceros estados en el uso de la fuerza cuando existen movimientos de liberación, ¿no? La doctrina te dice, si se está gestando este conflicto de querer liberarse, buscar una independencia de un determinado estado de un sometimiento por parte de otro, se prohíbe por la doctrina. Pero existe una especie de permiso para que se pueda intervenir militarmente en caso de guerras civiles. ¿Okay? En este último caso, existe el Acuerdo de Granada de 1983, donde se va a justificar la intervención o el uso de la fuerza, vamos a decir, para de alguna forma tratar de frenar
cuando se presenta esta guerra civil, ¿no? Estos conflictos armados entre civiles, entre particulares dentro del Estado. También se considera permitido la intervención humanitaria, como hemos mencionado, con la finalidad de salvar vidas humanas o de proteger sus derechos fundamentales, ¿no? Hace un momento hemos hecho alusión a esta situación a través de la primera intervención que se dio de la OTAN a Serbia. Otro principio Doctor, perdón. importante es el principio de la solución pacífica de conflictos. ¿Listo? Es el tercero que vamos a ir viendo. Este principio se refiere, como su nombre nos está expresando ya de forma clara, a tratar de solucionar los problemas que se puedan suscitar de la forma pacífica. ¿No? Es un principio que está creciendo, eso es algo alentador, es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Varios conflictos se van resolviendo, se han creado justamente instancias internacionales, organismos internacionales que se constituyen como tribunales que de alguna forma, bajo el reconocimiento que le va dando los estados, pueden ellos resolver a través de una vía judicial internacional ciertos conflictos que se van dando. Ahora, se puede propiciar también el encuentro pacífico entre pares, entre estados, para que entre ellos encuentren una forma de resolver algún problema que se pueda suscitar entre estos dos estados. ¿Qué es una controversia? A ver, por favor, ¿quién me ayuda dándole lectura a este recuadro amarillo? Controversia. Doctor, ¿se me escucha, perdón? Sí, sí, adelante, por favor. Controversia, un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídica o de intereses entre dos personas, según la Corte Permanente de Justicia Internacional. Muy bien. Entonces, la controversia, cuando se la define, se trata de involucrar varias situaciones que pueden ser alcanzadas con esta definición, que puedan ser resueltas justamente por esta vía. Se centra enfatizando en ese desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho. Entonces, ¿no? Puede ser por norma o por alguna acción que se suscita. O una contradicción, algo que se está entendiendo de forma errónea, no de la forma correcta. O una oposición de tesis jurídicas, ¿no? Quienes van a elaborar sus tesis para la defensa, la culminación, mejor dicho, de sus estudios y obtener su grado de licenciatura, plantearán una tesis, que es una idea sobre alguna situación que han estudiado y tienen su punto de vista. Lo fundamentan, lo plantean, lo defienden. Otro estado, en este caso, tendrá también su propia tesis. Y ellos, de la misma forma, presentarán su fundamentación, su argumento, defenderán con diferentes razonamientos que ellos tienen, tal vez, la correcta interpretación de una norma, de una situación. ¿Listo? Existe un conflicto de intereses entre personas, en este caso, entre estados. Entonces, todo eso genera la controversia. Ahora, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas imponen a los estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, sin recurrir a amenazas o al uso de la fuerza. Pero tal vez la debilidad está ahí, que no les imponen medios de solución. ¿Ok? Eso todavía está suelto, podemos decir, que
que se buscará tratar de incorporar y dotar de estos medios para que resuelvan los conflictos, pero la elección de un medio determinado va a depender del acuerdo de los estados que están en litigio. Si existe un conflicto, ellos entre dos estados podrán acudir ya sea a la Corte Internacional de Justicia, tratarán de ver según este acuerdo, podrán decir, veremos que como un tercero neutral, que otro estado pueda ayudarnos a resolver esa controversia que tenemos entre los dos. Esto es una forma también de que se pueda resolver estos conflictos. ¿Ok? Ahora, estas controversias o conflictos van a estar agrupados en dos grandes grupos: los conflictos políticos o diplomáticos y los conflictos jurídicos. Por favor, me ayudan dándole lectura a los conflictos diplomáticos. Doctor, Ya, por favor. Gracias. que tienden a facilitar el acuerdo entre las partes en litigio, siendo esto la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Ok, muy bien. Eh, estos conflictos o la forma de resolverlos, se dice, tienden a facilitar el acuerdo entre las partes que están en litigio. Y esto lo pueden resolver de forma directa entre ellos, entre los dos estados que tal vez tienen ese problema. Tratar de agotar el tratamiento justamente entre los dos. Obviamente, a un principio cada quien irá con oídos sordos y tratará de expresar que él tiene la razón y no el otro. Pero lo que se espera es, va a llegar y también llega un momento en que obviamente van a empezar a escucharse y a tratar de encontrar puntos en común. A través de esos puntos en común se empieza a construir la estrategia de solución, acuerdos, llegar a cerrar acuerdos poco a poco y dejar aquellos que generan problemas para el final. ¿Listo? También se puede utilizar los buenos oficios, ¿no? La vía diplomática en algunos casos. Los representantes diplomáticos son los que tratarán de interceder, resolver ese problema a través de esa vía, ¿no? Intercederán, tratarán de aminorar el efecto y tratarán de resarcir en algunos casos a través de algunos acuerdos que puedan ayudar. También se puede pedir la mediación, como mencionábamos hace un momento, que otro estado, que tal vez ellos busquen como un tercero que pueda mediar ante este conflicto, que les ayude a resolver, a encontrar esos puntos de acuerdo. Podrán determinar que se realicen investigaciones. Veremos cuál es el origen del conflicto, de dónde nace este conflicto, para que posteriormente se podría nombrar una comisión multinacional o binacional, o tomando en cuenta la participación de un tercero para que investigue estos hechos y se trate de resolver, y que ellos, mejor dicho, muestren la verdad de los hechos y se trate de resolver a través ya de esa información que se va gestando algunos problemas que se hubiesen generado entre dos partes. Y finalmente la conciliación, acordar entre ellos. Esa es la forma de resolver a través de la vía política o diplomática. La otra forma es ya la jurídica, que consiste en someter el problema, este litigio, ante un tribunal internacional o arbitral, quien
será ya una autoridad que está reconocida por un tratado, por una convención, y que obviamente todos reconocen y se someten a esta autoridad para que sea quien, al final de que cada quien le plantee su verdad, su postura, la posición que tiene, sea quien valore esa situación y al final exprese su criterio a través de una resolución o a través de un laudo arbitral. ¿Listo? Entonces son esas las dos vías para resolver. Seguimos viendo. Vamos a hablar sobre los medios políticos o diplomáticos. Por favor, le dan lectura a estas negociaciones directas, a este recuadro. Las negociaciones directas son el medio normal para resolver las controversias internacionales. Se desarrollan normalmente por vía diplomática y por regla general entre plenipotenciarios nombrados por los estados en litigio. Incluso pueden llegar a ser los ministros de Relaciones Exteriores e incluso los jefes de Estado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya hemos explicado esto hace un momento, es la intervención directa a través de los representantes o las autoridades de los estados. ¿Listo? Yo utilizo de forma análoga algunos ejemplos, ¿no? Tal vez quienes son papás, más tienen hijos en el colegio, ¿sí? Y a veces hay problemas entre los chicos, ¿no? Entonces, entre papás, a veces directamente hablan, tratan de encontrar y resolver problemas que se puedan suscitar entre ellos, ¿no? Es una negociación directa para resolver problemas que se hubiesen presentado. La otra vía es la mediación. Me ayudan dándole lectura a este recuadro de mediación. Consiste en que un tercero, que puede ser un estado o una personalidad destacada, el mediador, participa en las negociaciones y formula a las partes en controversia sugerencias y propuestas tendientes a solucionar el diferendo. El mediador no es un juez que dicta fallos, sino un facilitador que busca la avenencia. Su papel es recomendar, sugerir para poder llegar a una solución justa y honrosa para las partes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la mediación ya se busca la participación de un tercero, que tenga un rol de facilitador, que pueda de alguna forma mediar la participación, la intervención, la posición de ambas partes. ¿Listo? Algo importante que dice en el D4 es que el mediador no tiene el rol de un juez que debe decidir y definir cómo se resuelve esta situación, sino es un facilitador que te va a proporcionar el medio para que puedan solucionar ese problema. En el ejemplo anterior de este conflicto que se pueda dar entre papás, a veces se acude a un profesor para decir qué es lo que ha pasado. El profesor los escuchará, verá para tratar de resolver esa situación, el problema que se hubiese gestado entre los hijos, ¿no? Que a veces entre papás al final quieren incluso agarrarse a golpes, ¿no? Dependiendo del carácter que puedan tener los papás. ¿Listo? Tercero, la investigación. Por favor, me ayudan dándole lectura. ¿Quiénes están? La Hernán. investigación, Miriam, adelante. Investigación. la investigación consiste en que las partes en controversia pueden designar una comisión internacional de investigación a fin de que esclarezca los puntos de hecho sobre los cuales existe una divergencia de apreciación entre las partes, preparando así el camino para una solución negociada.
Las partes no están obligadas a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación a menos que lo hayan convenido expresamente. Estas comisiones fueron creadas en la Conferencia de Paz de La Haya de 1899 y de 1907. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, como lo decía su compañera dándole lectura al recuadro, para resolver un determinado problema, se puede buscar la participación de un determinado grupo, ¿no? Una comisión a quien se le faculta para que investigue cuál es la verdad de los hechos, qué es lo que ha ocurrido al final. Ellos realizarán esa tarea, investigarán, se nutrirán de toda la información para luego plantear un informe final sobre cómo ellos han podido identificar los hechos y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Ellos expresarán en ese informe. Se pueden presentar dos situaciones. Por un lado, si los estados no quieren aceptar, se dice por regla no pueden aceptar o no estarían obligados a aceptar ese informe, ¿no? Los resultados de ese informe. Pero si es que ellos al momento de crear esta comisión también manifiesta su voluntad de que van a aceptar los resultados de esa investigación, entonces tendrán que cumplir y aceptar justamente esos datos, esa información proporcional. Esto siempre con el afán de resolver mediante esta vía pacífica. Entonces, seguimos en ese ejemplo que les manifestaba. Muy bien, no prospera la comisión o llegar a hablar con el profesor. Siguen los papás, curiosos. Entonces, se decide pedir al auxiliar para que hable, sea, y tal vez pedir a alguien más, a otro profesor, para que averigüe qué es lo que ha pasado, por qué tienen o han tenido un problema entre estos niños. Entonces ellos averiguarán, preguntarán a los niños, al resto de los niños, averiguarán, qué sé yo, harán toda una valoración para luego presentar su informe, ¿no? Ellos explicarán qué es lo que han averiguado. Y tal vez con eso, si los papás dicen, muy bien, vamos a acatar los resultados, y con eso damos por finalizado este problema. Sería lo ideal. Pero puede haber la situación de que el papá no quiera, ¿no? Y eso es lo que a veces sigue pasando, ¿no? No quiere aceptar lo que ha ocurrido y obviamente sigue en una forma reclamando y expresando que se respete su posición, ¿no? Finalmente tenemos la conciliación. Ahora sí. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? ¿Me ayuda? Doctor, ¿Sí? Adelante, la Nelson. la conciliación, por este medio de solución pacífica de las controversias, se constituyen por medio de las partes una comisión que procede al examen imparcial de una controversia y se esfuerza por definir términos de arreglo susceptibles de ser aceptados por las partes. Los términos de arreglo propuestos por la comisión no son obligatorios para las partes. Ok. La conciliación, gracias, Nelson. La conciliación va a tratar de proporcionar elementos que también deben ser identificados por un tercero, ¿no? O por una comisión que en algún momento tenga la posibilidad justamente de identificar estas situaciones que van generando ese problema. El problema va a tener raíces y lo importante es encontrar esas raíces y tratar de resolver, ir cerrando poco a poco esos desencuentros que se pueden ir gestando
entre la relación entre los estados. ¿Listo? Entonces, su nombre lo dice, se concilia, se llega a acordar entre ellos. Paso a paso, parte por parte, se puede ir resolviendo este problema. La debilidad en la conciliación es que no existe la obligatoriedad de aceptar justamente estos temas. Pero eso de forma general. Si los estados, al final, mejor dicho, si los estados toman la decisión de que se respete y que ellos van a ir aceptando cada uno de estos pasos que van dando para resolver el conflicto, entonces va a prosperar, va a tener tal vez mayor seguridad para que se respete, ir cerrando paso a paso cada uno de estos problemas, ¿no? A eso se refiere la conciliación. Voy a hacer un ejemplo en lo que ocurre en el tema de, interno en nuestro país. Existen problemas de límites entre municipios, entre departamentos. ¿Listo? Ustedes recordarán muchos hechos que han ocurrido estos años entre problemas en departamentos. Incluso han llegado a afectar la vida y la integridad de algunas personas, entre entre Oruro y Potosí, por ejemplo, entre los Laimes, los Calcachacas, pueblos originarios y otras naciones y pueblos que están también en esta parte límite. Entonces, como una medida para ir resolviendo, te dice, el problema a veces lo generalizamos en que toda nuestra jurisdicción no está definida. Entonces, eso nos genera un problema entre estos dos, ¿no? Entre los dos departamentos. Como una forma de solucionar, se ha establecido que se establezcan determinadas áreas donde van a ir encontrando acuerdos, se van a ir cerrando o definiendo en acuerdo entre los departamentos los límites, se va a ir definiendo. Es como acá voy a tratar de trazar. Acá tenemos, por decirles, un departamento. Y acá tenemos, voy a utilizar otro color, otro departamento. ¿Listo? Y existe un área que está en conflicto, que no está definida. Entonces, la idea, y se usa la conciliación como una forma de resolver, es ir saneando parte por parte, tramo por tramo. Primero resolveremos esta parte. Muy bien, estamos de acuerdo, van a ir cerrando. Sí, no hay observaciones, están de acuerdo, sí. Desde esta parte ya muy bien que sea aquí y definimos. Primer tramo. Segundo tramo. Tercer tramo. Quizá en el tercer tramo hay conflictos, existen todavía posturas, se deja ese tramo para el final. Se avanza en un siguiente tramo para ir resolviendo. Muy bien, no hay problema. Estamos de acuerdo. Entonces, poco a poco se va resolviendo el conflicto. Esa es la idea de la conciliación, de ir resolviendo, identificando esos elementos principales, las raíces que pueda tener un conflicto para que se vaya superando y se vayan acordando justamente y llegando a soluciones. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas, tal vez? Doctor, yo tengo una pregunta. Usted mencionaba que no existe un tratado o algo que especifique lo que comprendería lo que es una intervención humanitaria. Entonces, ¿esto de qué manera se puede delimitar para que en realidad de una intervención humanitaria no sea simplemente una injerencia
una injerencia política. ¿Cómo podríamos delimitar eso? ¿Habría algún tipo de parámetro o algo? ¿O esa libre interpretación, como usted hacía referencia de que, por ejemplo, se hacía la prohibición del uso de la violencia, pero en algunos países, como Estados Unidos, tenían normas internas que lo tomaban este hecho de violencia como un hecho de protección? ¿Cómo podríamos delimitar esto? Ok, genial, muy buena pregunta. Les decía primero, la intervención humanitaria ha sido utilizada en ese conflicto que existía en Serbia, y justamente la OTAN justificó la intervención para frenar el genocidio que existía, ¿no? Quizá ha actuado para eh, precautelar, como se decía, a la integridad y a la vida de las personas. Puede haber sido utilizado en un buen sentido como tal. Pero también se han ido dando posteriormente algunas intervenciones catalogadas o utilizando, podemos decir, como justificación esta intervención humanitaria. Tratar de precautelar la vida de las personas. Quizá existía un conflicto social que tal vez ponía en riesgo la vida de cierto grupo de habitantes dentro de un estado, pero se va utilizando discrecionalmente el término de intervención humanitaria. Es un riesgo. ¿Por qué? Porque algunos estados, quizá puede ser por algunos intereses individuales que tengan, pueden discrecionalmente utilizar esa terminología para realizar esa intervención. Por eso, lo ideal es, y lo que se espera también, mencionábamos, es que todos los estados, al final, o la mayoría, de acuerdo a cómo se toman las decisiones también en las Naciones Unidas, puedan delimitar o establecer cuándo y cómo se debería realizar esta intervención humanitaria, permitir en algún momento esa intervención humanitaria. ¿Listo? Eso es, es una idea, es algo que se debería buscar. Quizás a algunos estados eso les conviene, pero quizás a otros estados no les conviene. Y al final se ve que no se toman las decisiones para tratar de plasmarlo en un documento oficial que sea pues, avalado por la mayor parte de los estados. Entonces, ahí les explicábamos y les decíamos, hay un grupo de estados, que es el G77 más China, como tal, que han manifestado su posición. Pero ellos no pueden tomar esa decisión de celebrar un acuerdo que se aplique a nivel internacional, sino han manifestado y han criticado que, eh, que no se use discrecionalmente o se justifique solamente de palabra la intervención humanitaria, ¿no? Que se debería de alguna forma fortalecer. Es un riesgo. ¿Cómo se debería gestar esta situación? Quizá sería bueno, y de acuerdo a los procedimientos internos que se tienen también allá, en la ONU es agendar ese punto, justificar también con ciertos datos, cierta información de cuál es el riesgo, a quiénes afecta. Entonces, ¿y qué es lo que genera también el uso arbitrario, discrecional de esta intervención humanitaria? Pueden haber fundamentaciones de derecho, como mencionábamos, el tema de la vulneración a otros principios. Si bien existe un principio de resolución de conflictos o de la igualdad soberana entre los estados, al final estos principios quedan en un segundo plano si es que existe esta intervención. ¿Listo?
Entonces, por un lado, se tendría que frenar aquellos estados que puedan tal vez verse en esa necesidad de intervenir otro estado, pero también se tendría que valorar desde la situación interna de los estados, de ver cuando se van gestando algunos conflictos que tal vez van rebasando el orden interno que pueda tener y ponen en riesgo la vida de los civiles, de las personas, cuando la institucionalidad del Estado está claudicando, ya no hay autoridad como tal, entonces quizá en ese estado se puede colocar, ¿no? Entonces, de alguna forma se podría ir construyendo desde ese sentido un acuerdo que pueda regular esta intervención. ¿Ok? Muy bien. ¿He podido responder? Me reporto. Sí, doctor, gracias. Ok. A ver, seguimos viendo. Estamos viendo el principio de solución pacífica de conflictos y vamos a ver los medios jurídicos, ¿no? Hemos visto como una forma también de resolver. Los medios jurídicos de solución pacífica de las controversias internacionales, hemos dicho, el arbitraje y la solución judicial, que es la justicia internacional, y ambos están relacionados con la existencia de un tribunal que tiene competencia, que ha sido reconocido por los estados y ante quien ellos acuden para que sea quien valore todo lo que los estados parte le presentarán sus argumentos, sus fundamentaciones y él tome una decisión para resolver. Y al final, esa decisión que tome este tribunal, ellos deben acatar, se deben someter a esa decisión internacional. ¿No? El arbitraje internacional tiene por objeto la solución de los conflictos entre estados por jueces de su elección sobre la base del respeto del derecho. Ellos son los que buscarán a un juez que pueda, de alguna forma, mostrarles bastante solvencia, bastante seguridad, imparcialidad, que es lo que uno busca para que pueda resolver, mucha probidad y ante quién acudirán. ¿Listo? Le plantearán justamente este problema y el arbitraje es el que ayudará a resolver ese conflicto. ¿Listo? El arbitraje tiene como una base, un fundamento, el consentimiento de los estados. ¿Listo? Para acudir a un arbitraje, las partes tienen que estar de acuerdo. Tiene que primar su voluntad para que acudan ante este tercero y obviamente él, cuando resuelva, emitirá su veredicto y ambos estados se someterán a esa decisión. En la primera conferencia de la paz en La Haya en 1899 se suscribe la Convención para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, ¿no? Que posteriormente en 1907 ha sido revisada, ajustada, y en esa convención se establece y se conforma la Corte Permanente de Arbitraje, ¿no? Ya está establecida esta corte, obviamente los estados que de alguna forma han suscrito esta Conferencia de la Paz de 1907 ya expresan su sometimiento, les reconocen la competencia para que sea quien resuelva, y aquellos que en ese entonces no han firmado podrán adherirse a esta conferencia, a este tratado, y obviamente